y no tenía nada, nada. Y digo, para la mujer es importante, bueno, para el matrimonio, ¿no? Tener, decir, bueno, que sea comer algo especial, sería un plato de fideos con pollo, ¿ves eso? Bueno, salgo a la mañana, voy a un lugar, estaba con unos hermanos, y estaba con dos hermanos, con un pastor y un anciano, y bueno, y me dan un sobre. Y en ese sobre tenía, pero plata como para tirar todo el mes. O sea, no fui a buscar nada, fui a estar con los hermanos, a orar, a buscar a Dios, y Dios me bendijo. Dios sabía lo que yo estaba anhelando. Me sirvió para hacer un regalo, me sirvió para ir a comer afuera, o sea, me sirvió como para decir, bueno, o sea, Dios nos mima en esas situaciones. Por eso es que es bueno depender, confiar y esperar en Dios. No sé si soy claro, por ahí los aburro, pero bueno, me están preguntando algunas experiencias y en esos momentos más tristes por ahí me ponía a llorar delante de la presencia de Dios, no del hombre, porque el hombre no tiene que ver que estamos nosotros amargados, tristes, sino que tenemos que animarnos, alentarnos, porque Dios nos fortalece. Pues sí, cuando estamos con Dios, bueno, derramarnos delante de Él, pedirle socorro, pedirle fortaleza, y Dios tiene. Y desde este día en adelante dice Dios, te bendeciré. No le interesa qué tenés en tus manos, no le interesa qué ves, no le interesa cuando viene la adela qué es lo que hay. Dios dice, te bendeciré, punto, y aparte. Yo creo que está súper clarísimo el mensaje que estás compartiendo. Aparte yo entiendo que hay gente que nos está escuchando, que está siendo alentada. Y el mensaje es claro, que nuestra economía no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestras capacidades, sino que depende de la bendición de Dios, del poder de Dios, siempre y cuando tengamos la actitud que vos tuviste, y que es la que tenemos que tener en este tiempo, ¿no? Esta palabra que vos usaste, depender de Dios, que no es fácil porque nosotros se tienen que romper un montón de estructuras, que tal vez son situaciones que Dios permitió acá en tu vida para enseñarte esto, y que a su vez vos seas, ¿no? Como se dice, un multiplicador de esta enseñanza, de esta palabra de Dios, acerca de la dependencia de Dios, y que también, lógicamente, uno después cosecha la enseñanza, de esta manera establece el principio, de esta manera establece los fundamentos para una vida que, a pesar de los sacudones que puedan llegar a venir sobre nosotros, que son normales, se pueda mantener nuestra vida, nuestra familia, todo parado bajo la bendición de Dios. Una preguntita, yo sé que por ahí tenemos el tiempo como para hacer un corte, pero vamos a seguir. Oscar, y esto de la economía, vos estás hablando por ahí muy a nivel personal, pero yo entiendo que tal vez también, como es normal, cuando llega el momento de crisis así, afecta a toda la familia, a todos los miembros de la familia. En el caso de ustedes, sin entrar por ahí en detalle, Oscar, ¿cómo vos viste reflejado esto? ¿Cómo estuvo la mano de Dios tal vez sosteniendo los ánimos de los miembros de tu casa? ¿Cómo estuvo esta parte? Y bueno, yo no puedo meterme dentro de la familia, pero no sé qué es lo que pensaban en su momento, pero siempre traté de animar y de alentar. O sea, el hombre como cabeza del hogar, como sacerdote del hogar, tiene que animar y depender de Dios. Justo cuando me quedo sin trabajo, mi hija empieza a estudiar en Rosario. Entonces digo, ¿qué hago? Le corto el estudio. Pero una vez yo le había dicho que lo único que le podía dejar era una vida de testimonio en Cristo y el estudio, para que se defiendan después. O sea, no tengo campo, no tengo 4x4, no tengo nada, vivo con lo diario, pero sí dependo de Dios. Y bueno, pero Dios me ayudó para que ella pudiera alquilar y estudiar en Rosario ese año, y no le cortamos el estudio, sino que dijimos, bueno, si ya estaba en los planes que yo le había pedido a Dios que quería que estudie, tenía que esforzarme para que pudiera ella estudiar. Bueno, después, bueno, Flores, la más grande, estuvo trabajando, y lo que ella trabajaba lo ponía para pagar las cosas de la casa. En ese sentido, bueno, era una época de crisis, la época del trueque. Oscar, ¿sabés por qué pregunto esto? Porque es muy normal que cuando viene en crisis económica una casa, haya un matrimonio que se desestabiliza emocionalmente, amorosamente, y porque a veces se edifica un matrimonio
sobre la parte económica y no tiene otros fundamentos. Por eso te digo, hago esta pregunta porque muchas veces llega, los otros días mismo en la campaña, llegó en la campaña que estuvimos acá en calle San José y Las Vías, una chica llegó mal, es más, con intento de suicidio había llegado. Y ella comentaba que parte de esa agonía que estaba sufriendo era porque su esposo no tenía trabajo, y a raíz de eso había un montón de problemas y dificultades, y se empiezan a veces a echar en cara situaciones, empiezan a reflotar situaciones viejas, todo porque por este tema de la crisis económica que afecta, y a veces por no tener buena base, por no tener buen fundamento en la palabra de Dios, como vos estabas hablando, reflota todo esto, y hay veces, como dice la palabra de Dios, la casa esa sin fundamento, viene una tormenta, la inundación y cae. Yo creo, por eso te hago acá esta pregunta: ¿cómo fue, sin entrar en detalles, la vivencia que vos tuviste en tu casa? Uno de los problemas más importantes que veo hoy en día en los matrimonios es el problema del dinero. La mayoría de los matrimonios trabajan ambos, y cada uno tiene su caja. No, porque esa plata es mía, que yo te presté, acordate que puse para que arreglaras el auto, no, pero eso ya te lo devolví, y empiezan esas situaciones. La Biblia para mí es clara. La Biblia me dice que nosotros somos uno. Cuando estamos en el Señor, cuando nos casamos, somos uno. Y tenemos que ser uno en la economía, en la finanza, no de echarse en cara cuánto gastaste, cuánto no gastaste. Una de las principales divisiones para mí es la economía. Son los recursos que llevan a la división por distintos problemas. Y eso es lo que está hoy bombardeando el diablo a los matrimonios, por un tema de no tener una sola economía. Yo la verdad que soy de que haya una sola caja, que sepan qué es lo que hay, qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos usar. En ese momento, como decía Carlos en la pregunta, ¿cómo lo tomó la familia? Bueno, un poco, era la época del trueque que empezó, y bueno, él y mi esposa se puso al hombro, empezó a hacer tortas, empezó a hacer cosas como para ir y trocar. Íbamos al trueque, cambiábamos por alimentos, por otras cosas, vivíamos ahí, se levantaba bien temprano mi esposa, amasaba para ir a las 10 de la mañana ya a trocar. Y bueno, tuvimos 3 o 4 meses por ahí sin gastarle. Bueno, después vino, qué sé yo, las avivadas en el trueque, ¿no? Pero, el tema fue, siempre la confianza en la palabra, siempre la dependencia en la palabra, la oración y esperar en Dios. Más allá de lo que digo, de la oscuridad que podamos ver, de lo turbio que esté en nuestra vista, Dios es más grande y más poderoso que el problema. Mi Dios es un Dios grande y es el Dios que todos podemos tener en el corazón, pero nos demanda, ¿sí?, obediencia. Nos demanda que le busquemos, que oremos, que confiemos, y nos va a dar la salida. Pero aquellos matrimonios que trabajan los dos, yo les aconsejo que tengan una sola economía, que tengan una sola caja y que puedan usarla indistintamente. Que no haya que yo puse más, que vos pusiste menos, porque esas cosas son las que motivan discusiones, nos echamos en cara. Yo no sé cómo era el caso que me contaba Carlos de esta persona, si el esposo es creyente o no. Si el esposo se queda sin trabajo, generalmente, se le empieza a echar en cara, que por qué usás la moto y me gastás nafta, que vas a hacer esto o aquello. Entonces, esas cosas no edifican y no ayudan. Creo que cuando uno tiene un problema, tiene que enfrentarlo juntos. Saber la realidad de lo que uno tiene y saber que Dios es grande y más